Bienvenidos misioneros del amor de Dios en Tustin, California. Soy la misionera Eli y el tema del día de hoy es Busca un lugar que te inspire a orar. Esta enseñanza está basada al curso de San Francisco de Asís que tiene el Padre en el canal, Padre Carlos. Te voy a invitar a que te sientes cómodamente, que respires hondo y profundo, que te hagas consciente de tu respiración, invites al Espíritu Santo para que te llene de su amor, de su ternura, de su comprensión, que te dé esa luz que tú necesitas, que te haga ver las cosas que estás mal para que con la ayuda de Dios corrijas esas cosas que te apartan de estar en esa comunicación, en esa relación con Dios. Gracias, Padre Espíritu Santo, por ser nuestra guía, nuestra luz, nuestra inspiración. Danos ese discernimiento y esa sabiduría que necesitamos para ser esas personas humildes, obedientes a lo que Dios nos pide. Danos tu fuerza, tu gracia para llevar a cabo lo que nos pides, Señor. Gracias por darnos el regalo de la vida, por todas las bendiciones que nos das, Padre. Haznos conscientes de todas las que nos das cada día. Gracias, Padre, por todo, por la iglesia, por nuestros hermanos de la iglesia, por todo el conocimiento que nos das cada día para nutrir nuestra mente, nuestro corazón y estar unidos a ti, mi Señor. Purifica todo lo que esté mal en nosotros y permítenos estar cerca de tu corazón para escuchar tu voz y hacer siempre tu santa y divina voluntad. Todo eso te lo ponemos en el nombre de tu Hijo querido, Cristo Jesús. Amén. Respiramos profundo. Permítele al Espíritu Santo que te llene de esa tranquilidad, de esa quietud, de esa armonía que tanto lo necesita tu alma, tu mente, tu corazón. Cuando Francisco se pone a reparar el templo de San Damián, su alegría y su optimismo de Francisco hizo que la gente se contagiara de esa alegría que él traía, e hizo que muchas personas los inspirara y los motivara a que le ayudaran a empezar la reparación de esa iglesia de San Damián. Una persona motivada motiva a otras. Una persona alegre alegra a otras personas. Una persona que da un ejemplo a otros los motiva a seguir su ejemplo. Dice un dicho que arrastra más el ejemplo que las palabras, ¿verdad? Es un dicho que escuchamos comúnmente. Dios quiere que seamos alegres, no que seamos personas tristes. Porque hay personas que viven con una cara de tristeza, de amargura, y llevan en su cara, en su rostro, podemos ver ese dolor, ese sufrimiento. Y cuando somos personas que estamos así viviendo en el pasado por cosas que hemos vivido, pues no le ayudamos a nadie. Esas personas se hacen sentir que son víctimas por las cosas que les han pasado anteriormente y les preguntas cuánto tiempo tienes con ese problema y piensas tú que es un problema que fue ayer, una semana o tal vez un mes, y vemos que muchas personas viven años viviendo en esa amargura, en esa tristeza, porque no superan las cosas del pasado. Y ya los podemos ver como con su banderita de la tragedia. Viven años y años con eso en su mente y en su corazón por no tomar responsabilidad por ellos mismos y ser libres de la culpa, de la vergüenza y vivir libres como Dios nos quiere que vivamos, libres de todos esos pecados que tal vez hemos cometido, pero quiere vernos con alegría, no personas tristes, porque así no le servimos a nadie. Francisco encontró el propósito de su vida al reparar la iglesia de San Damián. Pero si no tenemos un propósito de vida, vamos directamente al camino de la depresión. Todos tenemos que tener un propósito de vida, porque si no vamos a la ruina, a vivir una vida sin sabor, sin entusiasmo a la vida,
Una vida sin alegría, no importa cuánto trabajes. Si no disfrutas tu vida, es una vida pesada. Al servir a Dios a través de las personas de nuestra comunidad de iglesia, nos sentimos alegres, gozosos de poder contribuir o ayudar un poquito a la obra de Dios. Cuando trabajamos por Dios, nos llena Dios de su alegría, de su amor, nos contagia de todos esos frutos que vienen del Espíritu Santo por poner esos talentos que Dios nos dio al servicio de nuestros hermanos. Nos llena de mucho amor y nos da ese sentido a la vida, que no estamos aquí nada más para recibir, sino también para dar, porque por eso Dios nos pone a cada una de las personas talentos distintos para ponerlos en práctica. Y cuando tú encuentras algo que te gusta y lo pones en práctica, pues te llena de alegría, de entusiasmo a la vida. Y cuando Francisco pues está reparando esa iglesia de San Damián, pues llega a esa iglesia de San Damián y el sacerdote que estaba allí pues empezó a estar como un poquito desconfiado de Francisco. Empezó a pensar él pues cuáles son los intereses de Francisco, por qué quiere estar aquí, por qué quiere ayudar, por qué quiere reparar la iglesia. Empezó esa desconfianza de parte de él. Pero conforme pasaron el tiempo, se dio cuenta, el sacerdote, el capellán de allí, se dio cuenta que los propósitos de Francisco eran buenos, que él estaba entregado a trabajar. Y entonces ya se da cuenta cómo Francisco trabaja muy duro para reparar la iglesia. Y después de un tiempo que ya vio cómo estaba trabajando tan fuertemente Francisco, le remordió la conciencia a ese sacerdote y habló con Francisco y le expresar sus sentimientos y le dijo: sé que estás trabajando muy duro, Francisco, permíteme que yo haga la comida para ti. Ahí nos damos cuenta que ese sacerdote le gustaba mucho la cocina probablemente y quiso cuidar a Francisco a través de hacerle su comida y ofrecerle lo que él tenía. Y Francisco, después de todo el día de trabajo, pues estaba cansado, pero a la vez con un gran deseo de estar con Dios. Él buscaba el silencio de la noche y la soledad para pasar mucho tiempo con Dios, momentos de intimidad con Él. Eran momentos tan hermosos y tan gozosos en la oración que no quería ni siquiera dormir. Quería pasarse toda la noche lo que más aguantara en oración con Dios. Y los dos amigos más íntimos de la relación con Dios es el silencio y la soledad. Ningún místico o un hombre o mujer de oración ha llegado a esa intimidad más profunda con Dios si no ha pasado o dedicado mucho tiempo a la soledad y el silencio. Y cuando oramos en la iglesia, en comunidad, pues es muy fácil orar todos juntos. Nos sale muy natural, espontánea. Y si alguien nos guía, pues es más fácil, no nos cuesta hacerla. Es hermosa y debemos de hacerla. Pero nunca va a ser tan transformadora como esa oración que haces tú personalmente con Dios, que pasas en esa relación contigo y Él, y que muchas veces nos cuesta al principio tener ese hábito de la oración. Pero conforme lo vas haciendo, pues te vas aprendiendo cuáles son los obstáculos que nos impiden estar en esa relación personal con Él. Y muchos de los santos nos ponen su ejemplo que cómo escogían la noche para orar. Porque cuando están todos dormidos, es más fácil orar. Cuando todo está callado, está tranquilo. Cuando ya no hay distracciones, cuando tu carne empieza a relajarse. Cuando todo está en paz, es muy fácil orar. Y muchas personas pues se levantan a medianoche a hacer oración. Y es ahí, en esa oración, cuando Dios nos va transformando. Francisco se pasaba muchas noches en oración y podemos recordar también en la Biblia cómo Jesús también se la pasaba las noches enteras platicando con Dios.
en el ajetreo del día no se puede orar. Podemos hacer oración o dedicar todas las labores cotidianas como una oración, que todo esté conectado, pero no hay como la noche, porque la noche tiene ese encanto de que todo está tranquilo y te puedes conectar más profundamente con Dios. En el tiempo de Francisco, pues no había luz eléctrica, así es que cuando estaban en oración en la capilla del Santísimo, solamente iluminaba la velita del Santísimo, la lamparita del Santísimo. Y simplemente el estar ahí en ese silencio, Francisco se quedaba sin palabras, gozoso de estar en ese momento con Dios en silencio. Ya las palabras pues salían sobrando. Solamente elevaba su corazón y sus sentimientos a Dios. Le invadía un sentimiento de gratitud. Le daba gracias, gracias, gracias. Y también nosotros, cuando estamos en ese silencio, podemos hacernos conscientes de agradecer a Dios por tantas bendiciones recibidas, por tantos favores que recibimos de parte de Dios. Aunque a veces no merecemos lo que nos da, debemos dar gracias por su amistad, por su cariño, por su amor, por la posibilidad de dedicarte tu vida a Él, por buscarlo, por servirlo. Eso es algo maravilloso y es un regalo de Dios. Y Francisco siente esa hambre de estar en esa soledad con Dios. No tenía miedo a nada, no sabía dónde iba a ir, no sabía de qué iba a vivir, pero confiaba en la providencia de Dios. Y después de que pasó un tiempo ahí y que acabó de reparar la iglesia de San Damián, encuentra otra capilla que empieza a reparar también Francisco después, que es la capilla de Santa María de los Ángeles. Y después le dice a Francisco, al sacerdote, que ya no quiere que le haga de comer, que él va a buscar por su cuenta su comida. Francisco repara la capilla de Santa María de los Ángeles. Era un monte, en el monte Subasio. Era una capilla abandonada por los benedictinos. Era muy pequeñita. Pero un día se queda en la noche a orar Francisco y siente una paz que no ha experimentado en otro lugar. También era un lugar más cerca de la leprosería y de Asís, así es que ahí se queda definitivamente en la capilla de Santa María de los Ángeles. Él encontró mucha inspiración en esa capillita, porque estaba entre medio de los bosques. Y cuando crecieron las órdenes de mujeres y de hombres, se dividieron entre la capilla de Santa María de los Ángeles y de San Damián. Había algo que le atraía de la capillita, y pidió permiso para que lo dejaran quedarse ahí, y empezó a reconstruir también esa capilla. Cuando encontremos un lugar así que nos inspire a orar, debemos hacerlo ahí. Y conforme vamos avanzando en el camino espiritual, muchas veces Dios nos inspira a hacer la oración de diferente manera. Hay muchas maneras de hacer oración. Puede ser que te conectes más fácilmente en un parque, en un arroyo, al hacerte consciente y disfrutar y ver un árbol, en tu casa, en un templo, un santuario o una capilla, al ver una fuentecita de agua. Y pues sí, hay muchas maneras de orar. A otros les inspira rezar, a otros meditar. Hay gente que le inspira estar sentada en una sillita, en un tapete, escuchar una música. A otros les inspira escribir. Hay gente que les inspira ver una velita, una imagen o prender un incienso. Es importante buscar ese lugar que nos inspira a orar e unirnos con Dios.
La palabra de Dios en el Salmo 72 del 23 al 28 dice: Sin embargo, siempre he estado contigo. Me has tomado de la mano derecha. Me has dirigido con tus consejos y al final me recibirás con honores. ¿A quién tengo en el cielo? Solo a ti. Estando contigo, nada quiero en la tierra. Todo mi ser se consume. Pero Dios es mi herencia eterna, el que sostiene mi corazón. Los que se alejan de ti morirán. Destruirás al que no te sea fiel, pero yo me acercaré a Dios. Pues para mí eso es lo mejor. Tú, Señor, Dios, eres mi refugio, y he de proclamar todo lo que has hecho. Palabra de Dios. Quédate meditando en este tema en el Señor y dile: háblame, Señor, que tu siervo te escucha.